Hoy vamos a estudiar una lección muy importante. Vamos a hacer énfasis en un tema de vital importancia para todos los hijos de Dios, preguntas que nos hacemos. ¿Puede una persona de fe enfermarse? ¿Puede una persona que ama al Señor y le obedece como Él manda adquirir una enfermedad, morir por ella? ¿Es malo que eso pase o es natural? Vamos a estudiarlo con la revelación y con mucho respeto, porque existen personas que acusan a los que están enfermos y les dicen que están en pecado y que por eso están padeciendo lo que están padeciendo. Así que si puedes, si gustas, te invito a compartir este enlace con otras personas. Va a ser de vital importancia. Estoy seguro que vamos a ser consolados, ministrados, fortalecidos por la palabra del Señor. Oremos para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, eterno Dios, por tu santa palabra, por tu mensaje. Te suplicamos que nos guíes a toda la verdad, que nos hables, que nos fortalezcas, que nos consueles y que nos ayudes a creer en tus promesas y a vivir en fe. Capacítanos para escuchar tu voz y para poner en práctica lo que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice el Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Marcos 2, 5 al 12 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Algunos afirman, si tienes fe, no te vas a enfermar. O si tienes fe y estás enfermo, vas a sanar porque pides con fe. Si no te has sanado es porque no tienes fe. Pero ninguna de estas afirmaciones son ciertas al 100%. Y si no son ciertas al 100%, no son ciertas. Porque hay muchas personas que tienen fe y aún así se enferman. Hay muchas personas que obedecen a Dios, guardan las leyes de la salud, con todo el corazón y por amor, y aún así se enferman. Y hay personas que tienen fe, aman a Dios, obedecen a Dios, se enferman, oran con fe para que Dios las sane y sin embargo no son sanadas. Esto no quiere decir que ellas estén rechazadas por Dios o que Dios haya decidido ignorar su oración o que Dios les diga, a ver, desarrollen más la fe para poder sanarlos. No quiere decir eso. Quiere decir que en algunas ocasiones el Señor, que todo lo sabe, decide escuchar y respondernos de la manera que más nos conviene, y no siempre la manera que más nos conviene es la que nosotros queremos que pase o la que nosotros entendemos. Voy a colocarles algunos ejemplos que he escrito, y los tengo aquí para poder recordarlos, de personas fieles, sabias, consagradas, que se enfermaron. En Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice que Eliseo, el gran profeta Eliseo, enfermó y murió
de esa enfermedad. Y nadie puede decir que Eliseo enfermó porque le faltara fe o que Eliseo murió de la enfermedad de que murió porque le faltara fe. No es así. En su providencia Dios lo permitió y lo que Él permite es siempre lo mejor. Eliseo comprendió esto y lo aceptó. Descansó en el Señor y bajó a la tumba tranquilo, sin ninguna queja, sin ninguna amargura. Alababa al Señor en sus momentos más difíciles, en sus momentos de dolor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, Dios le dijo que no le quitaría un aguijón que lo abofeteaba constantemente y lo hacía sufrir. Y te voy a compartir un comentario que hace la hermana de Huay con respecto al aguijón del apóstol Pablo. Dice: Pablo sufría de una afección corporal, una enfermedad. Su vista era deficiente. Ahora, tenemos que saber que esta enfermedad no solamente consistía en que no podía ver bien, sino que le dolía, tenía dolor constante. Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo: no me hables más de este asunto. Es suficiente mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia hará que puedas soportar la dolencia. Un profundo pesar todavía descansaba sobre la mente y el corazón de Pablo debido a sus recelos en cuanto a la iglesia de los Corintios. Mientras estaba en Filipos, comenzó su segunda epístola para ellos, pues gravitaban como una pesada carga sobre su alma. Sin embargo, las depresiones anímicas de las cuales sufría el apóstol eran atribuibles en gran medida a debilidades corporales que lo desasosegaban mucho cuando no estaba ocupado en un servicio activo. Notemos esto: el apóstol Pablo es un gran siervo de Dios, era un gran siervo de Dios, un hombre con mucha fe, un hombre a través del cual el Señor Jesucristo hacía milagros portentosos, de tal manera que Pablo se quitaba paños o delantales de su cuerpo, partes de su ropa, y estas partes eran llevadas a enfermos y con estas partes eran sanados. Así lo quiso hacer Dios para llamar la atención de las personas. Milagros extraordinarios se hacían por mano del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Tanto también que una vez estaba predicando y un niño cayó de un alto piso, creo que de un tercer piso, y el niño murió, y Pablo oró por Eutico y resucitó. Pero cuando él clamó para que Dios sanara sus afecciones corporales, sus enfermedades o su enfermedad que lo agobiaba, dice: 3 veces clamé al Señor de manera ferviente, con mucha fe, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Dios le dijo no. Y Pablo luego comprende que Dios no lo había sanado porque esto era necesario para que él se mantuviera humilde, para que fuera consciente que sin Dios no era nada, para que estuviera constantemente dependiendo de Dios. Y Pablo llegó a sentir y a experimentar y a creer que cuando él era débil realmente, entonces era más fuerte, porque al reconocerse débil acudía al Todopoderoso y la fuerza del Señor se hacía su fuerza, y por eso se gloriaba aún en estas necesidades y afecciones físicas. Sigo leyendo: pero cuando trabajaba por la salvación de las almas, superaba la debilidad física. Impresionante. Pensaba que la enfermedad de la cual sufría le era un terrible impedimento en su gran obra, y repetidas veces suplicó al Señor que lo aliviara. Dios no creyó conveniente responder sus oraciones en este respecto, aunque le dio la seguridad de que la gracia divina le sería suficiente. Hermanos, miren, Dios sabía, y lo sabía muy bien, cuánto dolor le causaban las enfermedades físicas a Pablo. Y aunque sabía esto, él en su gran sabiduría dijo: Pablo, no lo voy a hacer. Entiéndeme, Pablo, pero te voy a dar algo más importante.
te voy a dar mi gracia, para que por mi gracia puedas soportar la enfermedad. Y Pablo, en vez de quejarse, de enojarse contra Dios, de decirle: Dios, tú eres insensible, tú no me entiendes, ¿cómo es posible que yo te sirva y me permitas pasar por esto? No, Pablo no dijo eso, porque recibió la gracia que Dios le dio. Y el Señor, cuando nos da su gracia, nos da ese poder suficiente para que podamos salir avantes, a pesar de que la enfermedad siga allí como un aguijón para nosotros. Así que mientras Pablo sentía el dolor, también se aferraba con su mano al Señor, a su Padre Celestial, y encontraba gozo, aliciente, fortaleza y consuelo. Y pudo convertir esa debilidad en una fortaleza. ¿Quién entiende esto? Ni tú ni yo. Solo lo entenderemos si permitimos que el Espíritu Santo vivifique nuestros pensamientos, vivifique nuestro corazón, nuestra mente, para poder ser iluminados por su verdad y entender lo que la carne no puede entender. Nuestra naturaleza no lo puede entender, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo y a gozarnos en el Señor, a pesar de que seamos dejados en enfermedad. Algunos tienen el privilegio bonito de contar el testimonio de su sanidad, pero otros no tienen ese testimonio bonito, porque el Señor protegió a los 3 hebreos que no murieran en el horno de fuego, los protegió de la muerte y estuvo con ellos en el horno de fuego. Y sin embargo a Juan el Bautista también lo protegió su vida espiritual, pero permitió que los hombres tocaran su vida física. Y ustedes ya saben cómo murió Juan el Bautista. Y Juan no pensó o no murió diciendo: ¿por qué a los 3 hebreos sí los salvaste de la muerte y a mí no? No, Juan entendió. Al final ustedes pueden leer en el libro El deseado de todas las gentes. Allí está la voz que clama en el desierto y luego la muerte de Juan el Bautista. Y ahí dice que Juan aceptó su suerte de acuerdo a la voluntad de Dios. Dijo: si esto es lo mejor para la causa de Dios, que así sea. Y eso es lo que tiene que hacer tanto el que ora y es sanado, como el que ora y no es sanado. Señor, si me sanaste, entonces que esto sea para tu gloria. Ahora voy a usar esta sanidad para que en mi salud tu nombre sea exaltado. Si no me sanaste, Señor, entonces esto es lo mejor para tu causa, que así sea. Que esto redunde para gloria de tu nombre. Que mi actitud demuestre que la fe, el amor y la obediencia que tú has puesto en mí es más grande que la enfermedad. Bendito sea el Señor. Conocemos otro caso, ustedes conocen muy bien el caso de Job. Un hombre santo, un hombre de Dios. Y sin embargo enfermó de una terrible enfermedad muy agobiante, muy cansadora. Pero en vez de quejarse contra Dios, Job siguió siendo fiel al Señor, adorándolo hasta el final, de tal manera que llegó a decir: aunque Él me quite la vida, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job tenía en su corazón esa esperanza de sanidad eterna, de redención, de resurrección, y pensaba: bueno, si me toca bajar a la tumba enfermo, hasta triste por haber perdido todo, lo haré, pero no perderé mi fe, no perderé la esperanza que va más allá de esta vida. Igual ustedes y yo, así debemos pensar, porque a unos nos va a tocar enfermarnos, a otros no nos tocará enfermarnos, pero sí ser perseguidos. Cada uno tendrá que tomar su propia cruz, pero llevarla por el amor de Cristo. Porque los hijos de Dios en esta tierra son bienaventurados, pero reciben persecución, reciben maltrato, reciben enfermedades, reciben trato injusto. Pero a pesar de eso, la fe en sus corazones prevalece. Déjame compartirte algo sobre la hermana Elena de White, la profeta del Señor para nuestro tiempo. Mira lo que a ella le tocó vivir. Esto lo quiero compartir con mucho respeto y también con mucha solemnidad, porque sé que algunos de ustedes, a los que les llegue este mensaje, están padeciendo una enfermedad tortuosa. Y los hijos de Dios no solamente se enferman físicamente, sino también emocionalmente.
porque también hay sanidad y enfermedad mental o enfermedad mental. La hermana de White tuvo una enfermedad física muy dolorosa. Permíteme compartir lo que ella dijo. Pero primero déjenme ver si se está escuchando. Voy a leerlo, el comentario que hay aquí. Creo que se está escuchando porque nadie me ha dicho que no se escucha. Así que sigo adelante con fe, sabiendo que el mensaje ha de llegar a los corazones. Creo que se está escuchando bien. Dice la hermana White: durante toda mi enfermedad de los últimos 8 meses, larga enfermedad. Dice aquí, es un comentario de los escritores, o sea, de los editores del libro. Esto fue escrito durante la larga enfermedad que la hermana Elena de White padeció en Australia. Dice ella: durante toda mi enfermedad de los últimos 8 meses, he experimentado en mis horas de desvelo la más maravillosa contemplación del amor de Dios al hombre, manifestado en el admirable sacrificio hecho para salvar al hombre de la ruina. Me complacía repetir el nombre de Jesús cuando lleno de dulzura, cuán lleno de dulzura, luz y amor. En medio de su enfermedad y en medio de su dolor, ella elegía alabar al Señor Jesús y contemplarlo en su dulzura y en su luz y en su amor. La contemplación de la cruz, de la humillación y los sufrimientos soportados al llevar nuestros pecados para que su justicia nos fuera imputada, conmueve el corazón y llena el alma con su amor. Parece tan poderoso y compasivo que exclamamos: tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18:5. Cuando el dolor me parecía casi insoportable, notan lo que está diciendo la profeta del Señor, una mujer que practicaba los hábitos de salud, respetaba las leyes naturales y obviamente la ley de Dios. Cuando el dolor me parecía casi insoportable, miraba a Jesús y oraba fervientemente, y Él ha estado junto a mí. Y la oscuridad ha desaparecido para dar paso a la luz. El aire mismo parecía tener una agradable fragancia. Cuán gloriosa parecía la verdad, cuán elevadora. Podía descansar en el amor de Jesús. El dolor seguía siendo mi porción, pero la promesa, bástate mi gracia, era suficiente para sostenerme. Los dolores más agudos parecían convertirse en paz y reposo. Nota que tenía dolores terribles, agudos, profundos, pero como ella se amparaba en la roca, se escondía en Cristo, miraba a Jesús en vez de mirar su dolor, entonces dice ella, los dolores más agudos parecían convertirse en paz y en reposo, descanso. En la noche, durante horas, he tenido una dulce comunión con Dios. Mi mente parecía estar iluminada. No tenía disposición para murmurar ni quejarme. Jesús era el motivo de mi esperanza, gozo y ánimo. El cielo parecía estar muy cerca y Cristo, el gran médico, era mi restaurador, el remedio de toda enfermedad. En Él mora toda la plenitud. Jesús es música para mis oídos y aunque bebo de la copa del sufrimiento, se me ofreció el agua de vida para satisfacer mi sed. Bebía de la copa del sufrimiento porque estaba enferma y no era cualquier enfermedad, era una larga enfermedad. Y sin embargo también sabía y percibía que Dios le ofrecía el agua de vida. Bebía por un lado la copa del sufrimiento en su enfermedad, pero era saciada con el agua viva. Así debe ser tú y así debo ser yo, porque esta fe no es exclusiva de Eliseo, de Job, de Pablo, de la hermana de White. No, esta fe es la fe de Jesús que Él le ofrece a todos sus hijos que le creen, que le aman y que se aferran de sus promesas. Cristo es
Cristo es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. En estos meses de sufrimiento he tenido tantas vislumbres preciosas de la bondad de Jesús que no quisiera que nunca se borraran. En la matutina A fin de conocerle, capítulo del lunes 4 de octubre, titulada Bástate mi gracia, allí puedes encontrar este relato verídico. Hermanos, y estas experiencias pasando por la oscuridad o por el valle de la enfermedad o por el valle de la sombra y de la muerte, son las que nos dan fortaleza y las que nos dan ayuda y las que nos permiten conocer al Señor Jesucristo de una manera más real, más tangible. Porque es allí cuando experimentamos de cerca su gracia, su consuelo. Él se pone más cerca de nosotros, porque cuando a un hijo de Dios le duele la cabeza, a Dios también le duele. Cuando a ti te duelen las extremidades, a Dios también le duele. Y usted dirá, no, porque a Dios no le duele nada. Sí, porque Dios es empático. Sí, porque Dios ama. Y el que ama siente el dolor de la persona que ama. Así que cada vez que estés llorando, cada vez que estés sufriendo, te invito a abrazarte de Jesús y a saber que no sufres solo. No sufres sola. Ahí está contigo el Señor, y la hermana de Huay lo experimentó en su propia vida. Tengo otro pasaje que me parece muy oportuno, porque también hay personas que quizá no lo hacen con mala intención, pero usan algunos apartes del espíritu de profecía para decir que si alguien está enfermo es porque definitivamente violó las leyes de la salud. Pero no siempre es así, hermanos. Lo que quiere decir ese pasaje es que cada vez que uno viola las leyes de la salud, pues va a recoger enfermedad. Pero no quiere decir que todo el que se enferma es porque violentó la ley de la salud o porque está en desobediencia con el Señor. No podemos decir eso. Eso es pecado. Decir eso es pecado. Hay enfermedades que son pecado para mí, y esas enfermedades que son pecado para mí son aquellas que yo me he buscado por no obedecer a Dios. Esa enfermedad es la que es pecado, pero la enfermedad que tú no te has buscado no es pecado, es consecuencia del pecado que nos rodea, del pecado que azota a la humanidad, pero no de tu pecado culposo. Hay que tener eso muy claro para que no se haga injusticia. Hay hermanitos en la iglesia que son fieles, hermanas fieles de fe, y sin embargo viene alguien con el látigo y les dice, si estás enfermo es porque estás en pecado. Y sacan el texto y se lo muestran, pero no está bien interpretado. No somos nadie para decirle al hermano lo que le dijo o le dijeron a Job los amigos de Job. Les leo otro aparte de la hermana de Huay hablando de su enfermedad. He pasado muchas horas de insomnio y de dolor, pero se me han presentado las preciosas promesas de Dios, tan frescas y con poder vivificante para mi mente. Así que, mira, el insomnio también es una enfermedad que depende de nuestras emociones. A veces sufrimos emociones fuertes o daños psicológicos y se nos va el sueño. La hermana de Huay también tuvo ese padecimiento, tuvo insomnio. Dice, he pasado muchas horas de insomnio y de dolor. No solamente era el insomnio. Alguno que haya vivido esto sabe que es desesperante escuchar a todo el mundo dormido y uno no poder dormirse. Pero aparte de que ella estaba enferma de insomnio, también tenía mucho dolor. Pero dice ella, en medio de eso se le presentaron las preciosas promesas de Dios tan frescas y con poder vivificante para su mente. El querido Salvador ha estado muy cerca de mí y me agrada meditar en el amor de Jesús, su tierna compasión y las lecciones que dio a sus discípulos llegan a ser más claras y tan llenas de significado que son el alimento del alma como maná celestial. Cuando el Señor ve oportuno decir, estate quieto, acostado pacientemente y reflexiona, y cuando el Espíritu Santo trae muchas cosas a mi memoria, preciosas, más de lo que pueda expresarse, no veo qué razón tengo para quejarme.
Es decir, tenía razones para quejarse, pero ella comparaba su dolor, su enfermedad, sus horas de insomnio con las promesas de Dios, con las perlas que el Señor le daba mientras ella estaba allí padeciendo la enfermedad, y decía, no, realmente no me puedo quejar porque el Señor está conmigo, está más cerca ahora, lo siento más cerca. También dice, recordé los versos que han sido un consuelo para mí muchas veces en mi aflicción. No puedo ver un paso adelante al comenzar un nuevo año, pero Dios me cuidó en el pasado. Él me mostrará el futuro. Y lo que a lo lejos parece oscuro, quizá brille de cerca. Bendita y confiada ignorancia. Es mejor no saber. Me sostiene en los poderosos brazos que no me dejarán y susurra a mi triste alma que descanse en el pecho amoroso. Así sigo, sin saber ni siquiera saber si pudiera. Prefiero en lo negro ir con Dios que solo caminar en la luz. Qué profundo. Caminaría por fe con Él aunque no viera nada, antes que solo caminar por vista. Mi corazón retrocede ante la prueba que pueda haber en el futuro, pero no tengo dolor que el amado Señor no haya permitido. Así que rechazo las lágrimas susurrando, Él sabe. En otras palabras, la hermana de White dice, he estado en obediencia a mi Señor, y si esta enfermedad ha llegado a mi vida, Él sabe por qué lo ha permitido. Yo ignoro muchas cosas y dice, bendita ignorancia, porque aunque no lo entienda, me hace estar en los brazos de mi amado Maestro. Y prefiero caminar con Él en la oscuridad que caminar solo en la luz. ¿Por qué dice que en la oscuridad? Porque muchas veces la oscuridad o la enfermedad o el dolor o la soledad es para nosotros oscuro, es para nosotros algo que no podemos sondear, que a veces nos hace sentir incómodos y hasta inestables. Pero cuando recordamos que no estamos solos, que vamos con el Señor, decimos, pues voy aquí, no entiendo nada, no comprendo esta situación, esto me duele mucho, pero mi Dios está conmigo, entonces me voy a gozar en el Señor porque Él sabe por qué lo ha permitido. Dice la hermana White, no tengo ningún dolor que Él no haya permitido. Por lo tanto, adoro su nombre y sigo adelante, pero no sola, sino con Él. No veo ni siquiera un paso más adelante, pero Él me va guiando. No estás solo, hermano. No estás sola, mi hermana. En este momento de dificultad, de dolor, cuando al mirar a ti misma o a tu interior, sabes que hay una enfermedad carcomiéndote, por favor, no te detengas allí. Mira no hacia ti, mira hacia allá, hacia el cielo. Y quizá no hacia el cielo, mira por fe a tu lado y date cuenta que a tu lado está Jesús. ¿O acaso dejarías tú a tu hijo o a tu hija enferma en el lecho y te irías lejos? No. Si tu hijo o tu hija está enferma o enfermo, tú estás cerca, muy cerca, padeciendo con él, sufriendo con él, cantándole al oído, orándole, diciéndole las promesas de Dios. Pues si eso hace una madre terrenal y un padre terrenal, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está más cerca de nosotros cuando más lo necesitamos? Así que digámosle al Señor, dame esa fe, Padre. Ayúdame a ver más allá de mi enfermedad, a no centrarme en mi enfermedad. ¿Sabes que en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 9, se nos habla de un hombre que era ciego de nacimiento y la ceguera es una enfermedad? Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero en el caso del paralítico que estamos estudiando esta semana, este hombre sí era culpable de su enfermedad. Había cometido pecados que lo habían llevado a ser un paralítico.
Estaba enfermo del alma y enfermo del cuerpo. Y se sentía apesadumbrado más por la carga de su pecado que por la carga de su enfermedad. Y por eso este hombre, al sentir tan grande necesidad, al saber que tenía tan grande carga, dijo: no tengo de otra sino buscar la manera de encontrar a Jesús. Y consiguió 4 amigos. Y estos 4 amigos compartían la fe de este hombre. Y vencieron todos los obstáculos, porque necesitaban ver la gloria de Dios. Y es que cuando nosotros reconocemos que estamos enfermos y reconocemos que en nuestras manos no está nuestra sanidad, sino que está en Cristo, así mismo tendremos ese deseo y esa fortaleza de vencer obstáculos para llegar donde está el Señor. Pero esa fe hace parte de la gracia de Cristo que nos atrae a Él. Algunos dirán: el Señor, ¿por qué le permitió a este paralítico esa prueba tan dura que le tocó hasta montarse a un techo y bajar del techo? ¿Qué tal que se hubiera caído? No, es que la fe del paralítico y la fe de los amigos del paralítico era parte de la gracia de Jesús. Esa gracia del Señor estaba en ellos y fue la que los atrajo. Fue la que los capacitó para que vencieran todos los obstáculos, los problemas y así llegaran a la fuente de vida. Ven a la fuente de vida. Paz y perdón te ofrece y Él mismo te atrae hacia Él, porque con sus lazos de amor nos atrae. Así que a veces hay enfermedades que no son por causa de nuestro pecado, como en el caso de Job, de la hermana de Juan, de Eliseo y también del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. Pero hay otros casos de enfermedades que sí son por nuestra culpa, como en el caso del paralítico, pero notemos que a pesar de que era su culpa, Jesús no lo despreció, más bien lo atrajo y lo sanó. Y lo primero que le dijo fue lo que más necesitaba. Jesús vio que tenía una carga muy grande, necesitaba el perdón de sus pecados. La hermana de Juan dice que el paralítico hubiera quedado feliz, aunque solamente hubiera sido sanado espiritualmente. Pero el Señor le regaló también la sanidad física, porque vio que el paralítico, una vez sanado, iba a usar su salud no para seguir pecando, sino para gloria del Señor. Alabado sea Dios. En este momento les invito a darle me gusta al video. Hay 64 personas conectadas y hay apenas 13 me gusta. Así que si podemos todos darle un me gusta a la manito que está arriba, le damos clic. Eso va a ayudar para que el video sea compartido con otras personas y quizá le llegue a alguien que está pasando en este momento por una aflicción física y necesita consuelo. Necesita saber que Cristo está cerca, que su Padre Celestial no lo ha olvidado, sino que está sufriendo con él y fortaleciéndolo y dándole esperanza. Así que los hijos de Dios y las hijas de Dios, esto no me cansaré de repetirlo, hay que repetirlo, también se enferman, también mueren por causa de enfermedades. La diferencia está en que los hijos de Dios no buscan la enfermedad por sus desobediencias o transgresiones. Viven firmes en Cristo y aún así la enfermedad los alcanza. Conviene evitar preguntar ¿por qué? Más bien debemos mirar la forma como cada hijo de Dios que acabo de mencionar enfrentó la prueba y enfrentó la enfermedad y aprender de ellos.